y ustedes van a ver que hay una serie de conceptos nuevos, ¿no? Trabajos de investigación que se están haciendo. Entonces vamos a ver que la apoptosis es, digamos, un balance fisiológico entre la proliferación celular y la eliminación celular. Eso es lo que se quiere, ¿no? Digamos, una célula que ya no es necesaria debe ser eliminada, ¿no? Y eso lo habíamos aprendido en la formación del feto, ¿no? Cuando se están formándose los diferentes tejidos y órganos, las células o los tejidos que no eran necesarios iban siendo eliminados poco a poco, ¿no? Hasta quedar, digamos, ya la estructura del bebé definitiva. Entonces, vamos a definir qué es muerte celular programada, ¿no? Entonces, lo definimos como un proceso fisiológico, bioquímico y natural, ¿no? Está regulado por factores de crecimiento, por el que mueren y se renuevan nuestras células. La célula apoptótica va a morir, se van a activar una serie de enzimas que van a hacer que se degrade su propio material genético, ¿no? Y las proteínas que tienen en el núcleo. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que en la apoptosis, al ser este tipo de muerte, se van a ir fragmentando en pequeños, en pequeños cuerpos apoptóicos, ¿no? Y cada célula. Entonces, por tanto, cuando se vayan desintegrando, en cada cuerpo apoptóico vamos a tener parte de los componentes, ¿no? Y ustedes van a ver que no se acompaña de proceso inflamatorio. Ahora, una vez que empieza esta apoptosis de una manera ordenada y controlada con la ruptura del ARN, y como decía, ¿no? Con la formación de estos cuerpos apoptóicos, en realidad vienen a ser pequeñas vesículas, ¿no? Entonces se va a dar inicio a este proceso de apoptosis. Las células que están a los alrededores se van a, digamos, conservar y va a llegar macrófagos que van a, digamos, deglutir esos restos celulares, ¿no? Sin que se afecte el resto del tejido. Ahora, como estamos viendo acá, no hay una respuesta inflamatoria. Ahora, hay algunos procesos, digamos, de fisiológicos que pueden coexistir, no tener al mismo tiempo necrosis y apoptosis. Ahora, ¿cuáles son las causas, no? En condiciones fisiológicas, lo que más tenemos en cuenta es la embriogénesis, la involución de tejidos que dependen de hormonas, por ejemplo, la menstruación, la mama lactante, una vez que ha pasado, digamos, su etapa, el efecto que se ha ejercido por la hormona, esto termina y nuevamente regresamos a la normalidad, no persiste, ¿no? Ahora, la pérdida celular para el control del número de células es una de las causas, ¿no? O sea, tenemos que, digamos, o sea, hay células que no pueden seguir proliferando, ¿no? Tiene que estar limitada su producción. Entonces, en estos casos también viene, digamos, el proceso de apoptosis, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos, digamos, en un endometrio en el que estamos en la etapa proliferativa, empiezan a formarse las glándulas, se forman los tubos, y se imagina si a pesar de ustedes, a pesar de que hubiera, digamos, el pico de la progesterona y tendría que empezar la otra fase, que sería la fase secretora, ¿cómo sería si vemos que, digamos, al mismo tiempo se están dando estos dos procesos y no hay, digamos, un cambio, no hay una modificación? Entonces, la apoptosis hace que todos estos procesos sean ordenados, ¿no? Claro que para eso estamos, digamos, ya tenemos nuestro código genético, que se sabe perfectamente lo que tiene que pasar y lo que tiene que suceder, ¿no? Ahora, hay la muerte de algunas células que ya cumplieron su función, también van a entrar en apoptosis, ¿no? Y ahí están sobre todo lo que se refiere a los linfocitos y a los polimorfos nucleares neutrófilos. Tenemos acá los linfocitos natural killers. Los linfocitos, al igual que los hematíes, que muchas células que tenemos en nuestro organismo, tienen un tiempo de vida, ¿no? Al cabo de ese tiempo de vida también van a entrar en este proceso de apoptosis y ya cumplieron su función, son eliminadas. También vamos a ver que se produce una muerte celular también por linfocitos citotóxicos. Hay este tipo de linfocitos que van a ir y van a destruir otras células, ¿no? Porque están programadas para realizar ese proceso.
Me está saliendo un aviso para grabar. Recording in progress. Ah, bueno, ya. Entonces, estos, como decía, estos linfocitos citotóxicos lo que van a ir es y van a retirar, van a tratar de eliminar las células que, digamos, en cierta manera nos están haciendo daño o están produciendo procesos en los que hay, digamos, alteración en nuestro organismo, ¿no? También vamos a ver apoptosis cuando se requiere renovar los epitelios. Por ejemplo, la piel y un montón de tejidos, ¿no? En la piel tenemos que considerar que cada 21 días aproximadamente se renuevan las células de nuestra piel. Igual se va a dar también en muchos tejidos. Entonces acá van a renovarse lo que es la mucosa respiratoria, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, urogenital, diferentes tipos de mucosa van a cumplir su función y también van a ir siendo retiradas, ¿no? Entonces, las células que van, digamos, madurando van a reemplazar a las células ya que han estado permaneciendo un tiempo. Entonces, eso también hace que, digamos, se realice a través de un proceso de apoptosis, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero todo esto está ordenado, está programado y se van renovando los epitelios al igual que la piel, ¿no? Entonces, basado en estos conceptos ordenados es que, digamos, está haciéndose estudios, ¿no? Y posteriormente vamos a ver los nuevos conceptos de apoptosis. Ahora, en condiciones patológicas también vamos a ver que se produce esto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el daño del ADN cuando no puede ser reparado, ¿no? Y vamos a tener ya la acción de otros genes que van a tratar, digamos, de retirar a estas células que no han podido ser reparadas, ¿no? Vamos a ver también que cuando hay proteínas mal plegadas, igual también se va a producir un cuadro de apoptosis. Infecciones virales como adenovirus, hepatitis, igual van a llevar, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, en la mañana una de las imágenes de necrosis. Habíamos visto en una de las diapositivas, se les mostré un cuerpo apoptóico en el hepatocito que se llama cuerpo de Consilman. Y también habíamos visto en la piel, ¿no? Otro queratinocito apoptóico que se compacta y se pone bien eosinófilo. Entonces, algunas infecciones virales van a inducir la formación o, digamos, van a desencadenar apoptosis, ¿no? Entonces, la célula que entra en apoptosis, si es que, digamos, es una hepatitis viral, vamos a ver que se compacta y se pone eosinófila y a esa célula que está sufriendo este proceso de apoptosis la vamos a llamar cuerpo de Consilman, ¿no? Y en la piel es simplemente un queratinocito apoptóico. Otra causa patológica sería la atrofia por obstrucción de los conductos en el páncreas y la glándula salival, ¿no? Acá también entran en atrofia y se programa digamos, la desaparición, la involución de los conductos y tanto también de los acinos glandulares en estos órganos. Acá tenemos, veamos, este es un linfocito normal. Esta es una microscopía de barrido y acá tenemos el mismo linfocito, pero que está entrando en un proceso de apoptosis, ¿no? Vean acá cómo se van formando esta especie de vesículas, de bolsitas, y cada una de ellas tiene tanto una parte de citoplasma, organelas en estos cuerpos apoptóicos, ¿no? Acá tenemos un cuerpo apoptóico también igualmente, vean las células que están a su alrededor no están sufriendo, digamos, daño o solamente, digamos, lo que se observa acá y lo que resalta es esta célula que dentro de su citoplasma está formando también, vean, estas vesículas, ¿no? Entonces, acá tenemos una célula apoptóica y el resto aparentemente están conservadas, no solamente esta es la que se está compactando para posteriormente desprenderse varias vesículas y desaparecer la célula. Para la apoptosis vamos a ver que hay unas señales de acción que se van a producir por señales que vienen de los linfocitos T citotóxicos con la activación y la participación de los receptores de muerte celular, ¿no? Ahí tenemos el PD-1 que va a inducir la formación de poros ingresando enzimas que van a activar a las caspasas. Las tres vías de acción, las tres van a converger en, digamos, desnaturalizar a las proteínas y desactivar el citoesqueleto, ¿no? Para
con restos de cada uno de los elementos celulares, ¿no? Por eso que cada vesícula va a tener, digamos, una porción de citoplasma, otra va a tener retículo endoplásmico y así. Entonces, existen proteínas que van a regular como el BCL2, que actúa como una proteica, como el síndrome proliferativa autoinmune y la osteoartritis. Entonces, por enfermedades, por estos procesos que se dan y que se sabe que son, digamos, por los siguientes son esos factores que influyen digamos, la voz, tanto de las superficies articulares, puede ser, digamos, de las partes distales o de repente de la columna, ¿no? A nivel, digamos, de las vértebras. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esto, no? Evitar que este proceso vaya a destruir la superficie articular. Y para que se destruya la superficie articular se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, que son los que se depositan en la superficie de las membranas articulares, y esto es lo que daña, ¿no? La articulación. En este síndrome linfoproliferativo autoinmune igual. Entonces, muchas de estas enfermedades autoinmunes que tenemos están, digamos, con o tienen un fondo en el que se desarrolla la apoptosis, ¿no? Hay una programación para la destrucción y formación de de estos elementos que van a destruir o van a hacer que se altere, por ejemplo, en la artritis la superficie articular se altera, no se daña, y ya no es, digamos, esa membrana con la célula, con los sinovicitos, ¿no? En lugar de que haya esa membranita que está recubriendo la superficie articular, se forma una especie de una membrana gruesa que es el panus, y esto destruye el cartílago articular, entonces, pero porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando al estudiar estas vías de la apoptosis? Ver, digamos, cuáles son los marcadores o cuáles son los factores desencadenantes que van a hacer que se forme, por ejemplo, el panus, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Ahora, no es, ustedes van a ver que muchas de las enfermedades van a tener, digamos, acción directa con estos factores, ¿no? Eso de tener conocimiento de lo que es PD1, BCL2, BCL6, tiene importancia. Por eso yo les decía, ¿no? Esa parte que corresponde a lo que es la célula y la enfermedad, ahí nos enseña todo lo que son estos componentes, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, el PDL1, qué es BCL2, qué es BCL6, qué son los marcadores tumorales? Todo eso tiene que ver, digamos, con este inicio de la enfermedad. Y al ver, digamos, la participación de las células y sus componentes, se nos es más fácil entender toda esta parte, digamos, de la parte molecular que tienen las células, ¿no? Y qué es lo que ahora se está, digamos, impulsando para descubrir los nuevos tratamientos. Una parte del el uso de los tratamientos actuales biológicos para el cáncer es en base a estos estudios que se tienen, ¿no? En los biológicos van a estar dirigidos a destruir solo la célula tumoral, a diferencia, por ejemplo, de la quimioterapia que era colocada en el paciente y destruía las células tumorales y las células que estaban sanas, ¿no? Estos biológicos se basan en este concepto de la apoptosis para destruir solo a la célula tumoral. Pero claro, o sea, no es solamente, digamos, un factor, no son muchos factores que tienen que ver, porque puede que se destruya la célula tumoral, que es, digamos, uno de los efectos colaterales que se ha visto con estos tratamientos que ahora se tiene, pero, digamos, al destruirse la célula, los componentes de estas células tumorales van a afectar los tejidos adyacentes, van a formarse una serie de enzimas y sustancias tóxicas que van a causar efectos secundarios, ¿no? Entonces, eso es lo que se está estudiando, ¿no? Ya por decir, se eliminó a la célula tumoral, a la célula cancerosa, pero sus desechos también tienen que ser ya eliminados o se tiene que programar su reabsorción, de repente por algún tipo de macrófagos o los linfocitos Z citotóxicos, ¿no? Entonces, para que no haya los efectos colaterales que ahora se tienen, ¿no? Entonces, una de las cosas que ahora nos está causando bastante dificultad, aparte, digamos, del costo de estos biológicos, es el efecto que se tiene cuando se
cabo los tratamientos, ¿no? Es decir, o sea, se logra la eliminación de la célula tumoral, pero tiene efectos secundarios en otros órganos, ¿no? Sobre todo a nivel del hígado, a nivel, digamos, del páncreas, de diversos órganos van a tener, digamos, un compromiso, ¿no? Entonces, lo que se quiere es lograr que solamente se elimine la célula sin tener los efectos colaterales, ¿no? Y de esa manera también hacer que su uso sea más difundido, que sea accesible a la mayoría de la población, porque al ser un tratamiento caro y con efectos colaterales, muchos tampoco no acceden, ¿no? Un frasquito de un quimioterápico pues cuesta entre 500 a 1.500, tal vez un poco más, pero un medicamento biológico está pues entre 5.000 a 7.000 soles, ¿no? O sea, el costo es bien alto, pero los efectos colaterales también son bien notorios y agresivos, ¿no? Entonces, todo esto, todo el estudio que se tiene ahora en apoptosis está dirigido básicamente a eso, ¿no? No solamente, digamos, en los procesos tumorales, está dirigido ahora a lo que son las enfermedades autoinmunes, está dirigido también para tratar de eliminar el efecto de los virus, de muchas enfermedades virales. Por ejemplo, ahí tenemos el HTLV1, después tenemos algunos síndromes, ¿no? Que se producen por estos virus y que van a causar de repente, por ejemplo, en la mononucleosis, ¿no? Empieza con un dolor de garganta y al final puede terminar con un linfoma. Entonces, eso es lo que se está estudiando, ¿no? ¿Qué célula es la que va a estar dirigida a eliminar al virus? De repente es un natural killer, un linfocito natural killer, y lo que se quiere, digamos, es darle fuerza, no potenciar su acción de este natural killer para eliminar el virus sin tener los efectos colaterales. Entonces, toda esta parte de la apoptosis es muy bonita, ¿no? Si lo empezamos a ver, ustedes le van a ver la utilidad. Ya, acá tenemos, por ejemplo, un cuadrito en el que estamos viendo así a grandes rasgos las diferencias que hay entre uno y otro procedimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, el núcleo en la necrosis va a sufrir un proceso de cariolisis, pignosis y carioresis, ¿no? En cambio, en la apoptosis vamos a tener que el núcleo se fragmenta en pequeños pedazos, ¿no? La membrana citoplasmática igual acá empieza, digamos, a fragmentarse, pero acá se mantiene intacta, ¿no? Y cada uno de los cuerpos apoptóicos va a ir teniendo un pedazo de membrana y también de organelos, ¿no? Y así vamos a ir viendo que, digamos, una parte, no solamente los componentes celulares, sino también, digamos, sus procesos van a ser diferentes en ambos casos, ¿no? Acá tenemos la vía mitocondrial, a la que se dice que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Al final, las dos vías van a conllevar a formar, digamos, a iniciar el proceso de apoptosis, ¿no? Ya sea, digamos, por un mensajero o por algo, digamos, un factor externo, como por la vía interna nos va a llevar a la formación de estos cuerpos apoptóicos y la destrucción de las células, ¿no? Como sabemos, todo esto tiene participación de las caspasas, se utilizan también, ¿cómo se llama? Los receptores que vamos a tener a nivel de la membrana celular, que a su vez van a ir como mensajeros hasta las diversas organelas para desencadenar la respuesta. Entonces, los conceptos que ahora se está manejando, ustedes van a ir viendo, si ponen, por ejemplo, lo que es muerte celular, les va a salir conceptos como estos, ¿no? Necrosis, apoptosis, necroptosis, piroptosis, netnosis, autofagia, paranatus, amnioquisis, entosis. Esta es una parte nada más, porque ahora último han salido ya, digamos, más trabajos de investigación donde ya, digamos, se están individualizando y todos el procedimiento es, digamos, o el interés viene a ser lo mismo, ¿no? Ya sea para un proceso inflamatorio, para una proliferación celular o para, digamos, eliminar una célula que no es deseada, ¿no? No solamente nosotros queremos eliminar el cáncer, sino también queremos, una parte de estos estudios también están dirigidos a evitar, digamos, a hacerlo.
a prolongar la vida de los elementos celulares y por ende también la vida de las personas, ¿no? A evitar el envejecimiento. Otros estudios que se están realizando son también para aquellas enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, Parkinson, todos basados en estos conceptos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar que esa célula entre realmente, digamos, en destrucción, ¿no? Y evitar que esta enfermedad, por lo menos lo que se quiere es detenerla, que no avance más y hasta donde ha avanzado poder manejar a los pacientes, ¿no? Acá tenemos ya estos conceptos. La necroptosis es un proceso híbrido, va a tener una muerte celular programada, pero independiente de las caspases, ¿no? Puede ser fisiológico o patológico. En la parte fisiológica vamos a ver la formación de la placa, durante la formación de la placa epifisiaria del hueso. Vamos a ver también que se da en procesos patológicos, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, en la esteatopancreatitis, en cuando hay isquemia de reperfusión, como les decía, en el Parkinson, en la esclerosis lateral amiotrófica y en el cáncer, ¿no? Entonces, están viendo y se está tratando, digamos, de llegar a entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué de repente los tratamientos no dan resultados o dan resultados en unos pacientes y en otros no? O después de un tiempo se vuelve a, digamos, a reactivar el cáncer. Ahora también tiene que ver, digamos, con evitar la metástasis, el daño en otros tejidos. Entonces ya todos estos conceptos están renovando, digamos, muchos de los tratamientos y de los protocolos y esquemas que se tenía anteriormente, ¿no? Ahora igualmente, no sé, por ejemplo, se promueve en algunos casos la inflamación, ¿no? Para, digamos, evitar o para retirar todos los tejidos que estén dañando o, digamos, que esos productos de la inflamación también puedan comprometer o dañar los tejidos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de procesos inflamatorios agudos, donde vamos a tener necrosis licuefactiva, vamos a ver que se destruyen gran cantidad de células, ¿no? Ahora, estos abscesos, si se da en órganos que tienen un epitelio que se puede regenerar, obviamente vamos a tener que ese órgano, digamos, o que ese epitelio sea renovado, ¿no? Pero no así, por ejemplo, en órganos nobles como el pulmón, como el cerebro, ¿no? Si, digamos, se produce una necrosis liquefactiva, en el caso del cerebro, como habíamos visto de antes, queda un hueco. Queda un vacío, ¿no? Queda una cavidad y ahí no se vuelve a regenerar neuronas ni glía, no queda simplemente así, una especie de una cavidad que al final se llena de agua, ¿no? En otros procesos inflamatorios, por ejemplo, en la tuberculosis también se está viendo esto, ¿no? O sea, hay destrucción del parénquima pulmonar, destrucción digamos, de una parte de la mucosa intestinal o de cualquier otro órgano, ¿no? Entonces, al haber, digamos, una destrucción de la arquitectura del tejido, de las células, no se vuelve, digamos, a regenerar, sino lo que se da es un proceso de fibrosis, con cuadros incluso de retracción, disminución de la funcionabilidad, ¿no? Un pulmón que tiene tuberculosis y se recupera, responde al tratamiento, digamos, con los esquemas que se tiene, va, digamos, el paciente a ya no tener los microbios, pero en desmedro se va a observar que tiene menos parénquima pulmonar para respirar, ¿no? Entonces, estos pacientes o estas personas que tienen tuberculosis hacen esa especie de destrucción y también formación de cavidades, ¿no? Entonces, como sabemos, digamos, disminuir la cantidad de alvéolos, de espacios alveolares o los lugares donde se pueda realizar el intercambio gaseoso, también va a disminuir, digamos, esa capacidad que tiene el pulmón, ¿no? Esa capacidad ventilatoria y la persona ya no puede, digamos, cumplir sus mismas actividades o sus funciones, ¿no? También se ha visto para asegurar la eliminación de células infectadas por patógenos, ¿no? Por ejemplo, le entra citomegalovirus a las células, ¿no? Ya sea, digamos, en el feto cuando está entrando, cuando está en formación, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Sabemos, por ejemplo, el citomegalovirus va a dañar a las neuronas, ¿no? Entonces, lo que se quiere es evitar y cuando todavía está en los macrófagos,
eliminar el citomegalovirus y bueno, eliminar también al macrófago, ¿no? Que igual va a morir, pero digamos, lo que se quiere es que al ser eliminada este virus y también la célula que lo tiene, sus productos de descomposición puedan ser eliminados sin causar mayor daño en los tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, como ven, o sea, todo está dirigido a aprovechar ese orden que se tiene, digamos, de sacar algo que ya no sirve para, digamos, aplicarlo a las otras enfermedades, ¿no? Ya sea procesos autoinmunes, procesos inflamatorios, otros procesos, por ejemplo, que se da en infecciones, por ejemplo, tenemos ahora último algo que está de moda, es la mucormicosis, ¿no? Es una micosis que da a pacientes que son inmunosuprimidos y dentro de ellos a los pacientes con COVID, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que han tenido COVID han recibido durante meses tratamiento con corticoides. Entonces, esto también ha hecho que los pacientes disminuyan sus defensas, se dañen los tejidos y no sea, digamos, igual que una persona normal, ¿no? Tenido tratamiento con corticoides durante bastante tiempo, están llegando a ser mucormicosis, ¿no? Lo que antes veíamos, pues, es una cosa así bien rara en un paciente ya que estaba en extremos con compromiso de su inmunosupresión, de su proceso o de sus defensas, se ve, digamos, que cuando tiene esto el bloqueo por los corticoides, van a empezar a aparecer una serie de infecciones, ¿no? Y una de ellas es la mucormicosis. Este hongo entra y con sus productos que se tiene va a destruir los tejidos adyacentes, ¿no? Y la destrucción que se tiene es igual, masiva. Así como en la tuberculosis se forma el calcium, en la mucormicosis también lo que se produce es una destrucción. Hay una necrosis liquefactiva que destruye todo el tejido que está a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que se quiere buscar? O, digamos, a lograr que el macrófago, digamos, fragmente a la mucor sin causar, digamos, efectos tóxicos, ¿no? Sobre todo, digamos, productos de degradación ya de los hongos que no puedan ser, digamos, dañinos para el ser humano y solamente el macrófago se lo coma y pueda ser eliminado. Entonces, a eso está dirigido todos estos procesos, ¿no? Aprovechar esa funcionalidad que se tiene. Ahora, la formación del microstoma va a inducir la ruptura de la membrana celular. Vamos a ver que se parece a la necrosis porque ambas tienen pérdida del ATP, edema de la célula y de los orgánulos, generación también de los radicales libres, liberación de enzimas lisosómicas y al final la ruptura de la membrana citoplasmática. La piroptosis también es considerada otra muerte celular inflamatoria después de la detección del daño o por patógenos, ¿no? Entonces, acá lo que se produce es la liberación de mediadores inflamatorios y del contenido al medio extracelular. Se van a formar los inflamosomas que promueven la maduración de las citoquinas y estas a su vez van a inducir el estado inflamatorio que se ve en algunas neoplasias, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de colon. La netosis es otra muerte celular en la que hay, digamos, un suicidio de los polimorfos nucleares neutrófilos, ¿no? Está inducida por bacterias, virus, hongos, parásitos. Acá participan un montón de citoquinas, quimoquinas y algunos fármacos. Todos ellos van a inducir la descondensación de la cromatina, la ruptura de la membrana nuclear y de la membrana citoplasmática, ¿no? A su vez, se van a liberar estas trampas extracelulares de los neutrófilos y las NETs, ¿no? Entonces, estas NET combaten a los agentes patógenos a través de diversas proteasas. Estas enzimas van a tratar de digerir y destruir estos elementos, ¿no? Entonces, es considerada también este proceso como una autofagia, ¿no? Ver algo que me está haciendo daño y solito lo trato de eliminar. Entonces, se considera un proceso de autodegradación para equilibrar, digamos, las fuentes de energía, ¿no? Y nutrientes en respuesta a factores que modifican la homeostasis. La autofagia también es otro proceso
Acá lo que se hace es eliminar proteínas y orgánulos dañados, ¿no? Ver, por ejemplo, si es que hay, si se ve que alguna mitocondria está dañada, ya no produce ATP, también se es retirada, ¿no? Y acá lo que se busca es contribuir a la presentación de antígenos en la superficie celular. También una acción que va a tener es proteger contra la inestabilidad del genoma a través, digamos, de la activación de estos genes eh, mm, reparadores, ¿no? También lo que se busca con la autofagia es evitar el daño tisular, es decir, que más células se comprometan que están adyacentes al lugar dañado y que, digamos, solamente quede el lugar que sea comprometido y el resto de las células del tejido pueda preservarse. Acá vamos a ver también que en la autofagia hay una degradación de sustancias intracelulares y extracelulares en los lisosomas de las células, ¿no? Como sabemos, estas sus enzimas van a salir al exterior y van a causar, digamos, una fragmentación, disolución de las diferentes organelas y tejidos, ¿no? Ahora, la degradación de sus componentes intracelulares va a llevarse a cabo por microautofagia, ¿no? Cada célula también va a formar sus propias vesículas fagosómicas para, digamos, tratar de limitar el daño, ¿no? Y esta autofagia también debemos recordar que está mediada por las chaperonas. La entosis también es otro proceso que se observa en el cáncer, ¿no? Donde se produce un tipo de canibalismo que engluye a las células viables por células circundantes. Entonces, esto se ve sobre todo en los procesos hematológicos. Ahí vemos que hay canibalismo, ¿no? Un macrófago se come a un linfocito sano. Entonces el macrófago llega a un momento en que todo lo que está a su alrededor se come, ¿no? Entonces ahí no solamente se come las células alteradas, sino también las células sanas. Entonces lo que se está buscando también en este caso es que el macrófago pueda, digamos, distinguir a través de estos marcadores o diversas señales o quimoquinas, ver cuál es la célula que hay que eliminar, ¿no? O que hay que, digamos, no solamente sean, digamos, todos los elementos que están a su alrededor, sino solamente esté dirigida a la célula que está alterada, ¿no? De esa manera vamos a, digamos, evitar que las células que son buenas, que nosotros las necesitamos, puedan persistir. La nocrisis es también otro proceso. Esto se inicia cuando la célula se desprende de la matriz extracelular circundante y va a servir, digamos, para eliminar células que se hallen en posiciones inadecuadas, ¿no? Esto se observa, por ejemplo, en la metástasis, ¿no? Células neoplásicas o pequeños grupos de células tumorales que se desprenden y a través de la circulación van a llegar a otros lugares, van a primero, digamos, a adaptarse al nuevo medio y luego van a empezar a crecer y destruir el tejido. Entonces, lo que se está buscando también es que esta célula tumoral pueda llegar a otro lugar, pueda ser digerida por los macrófagos y no se produzca ni, digamos, daño en el lugar ni proliferación de estas células malignas, ¿no? Porque en la metástasis vamos a tener eso. Llega uno o dos células tumorales, se adaptan al nuevo medio y empiezan a multiplicarse. Al empezar a multiplicarse, consumen el oxígeno, los nutrientes del tejido donde están anidando, ¿no? Y lo destruyen. Ahora, ¿cuáles son las características morfológicas que vamos a observar acá? Vamos a ver células retraídas más pequeñas, pero sus orgánulos van a estar bien preservados, ¿no? Va a haber una vesiculación de las membranas, se va a formar estos cuerpos apoptoicos, ¿no? La cromatina nuclear se va a ponerse más pignótica, se va a condensarse, se va a hacer más pequeñita y más oscura, ¿no? Junto con la membrana. Vamos a tener ruptura de la membrana nuclear, la formación de estos cuerpos apoptoicos que tienen citoplasma condensado, fragmentos de núcleo, fragmentos de retículo endoplásmico y a través de un proceso de fagocitosis por parte de los macrófagos, ¿no?
Acá también tenemos que hacer mención, nosotros en la piel, por ejemplo, tenemos a las células presentadoras de antígeno, que vienen a ser, digamos, una especie de macrófagos. Estas células presentadoras están debajo de la piel, no son visibles con la coloración de hematoxilineosina, sino con marcadores tumorales. Vemos, por ejemplo, que captan, por decir, nosotros estamos haciendo una actividad y nos cae, por decir, por un poco de cemento a la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, digamos, se producen las reacciones alérgicas o las dermatitis de contacto? Estos macrófagos captan esa sustancia, la informan, digamos, al órgano más o al sitio más adyacente que viene a ser un ganglio linfático para que se procese la respuesta, ¿no? Ya sea, digamos, de la eliminación del daño que se ha producido al estar en contacto, o también se hace, digamos, lo que se hace es buscar, digamos, que no haya mayor, digamos, mayor compromiso, ¿no? Ahora vemos también que hay genes que van a participar en la apoptosis, ¿no? Ahí tenemos el P53, nuestro gran defensor. Este, digamos, ¿qué va a hacer este gen? Va a detectar algo que malo, una secuencia alterada, algunos genes alterados, lo que hace es repara y hace que, digamos, continúe su proceso, digamos, de síntesis en la célula, ¿no? Vamos a ver también que este gen P53 se considera, digamos, como una de las células de mayor defensa que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es buscar, digamos, ver los marcadores o receptores que tienen este gen P53 para que no se destruyan una vez que hayan cumplido su función, ¿no? Sino persistan y queden como células, como unos soldaditos buenos que nuestro organismo lo necesita, ¿no? Entonces, hay una serie de factores, no solamente es el P53, el CMYX, el BCL2, ¿no? Ahora, el CMYX también va a inducir la apoptosis. Acá lo que hay es una expresión aumentada, digamos, de la función del CMYX. No parece esencial para desencadenar por sí sola la apoptosis, ¿no? Necesita tal vez la acción de todos, de estos otros componentes para que, digamos, la acción sea en conjunto, ¿no? El BCL2 va a conferir resistencia a la célula a la apoptosis, ¿no? Proviene de la sobrevivencia celular, por lo que favorece las mutaciones, ya sea, digamos, de la transformación neoplásica o factores frenadores de la apoptosis. Entonces, este BCL2, por ejemplo, nosotros lo utilizamos bastante en lo que es, digamos, estudios de inmunohistoquímica. Tratamos de encontrar este gen en las diferentes neoplasias, ¿no? Por ejemplo, en un linfoma, que es del centro germinal, vamos a ver, digamos, se pide, digamos, el estudio de este BCL2 y se va a ver, digamos, su función a nivel del centro germinal. Entonces, cuando pedimos todos estos, o hacemos el estudio de todos estos marcadores tumorales, no es que, digamos, se nos ocurre pedir algo por pedir, ¿no? Se hace siempre con fundamento que nos va a ayudar a encontrar, digamos, la enfermedad, tener su nombre y apellido y ver, digamos, cuál es el tratamiento, cómo se puede manejar. Acá tenemos algunas imágenes para que ustedes puedan ver. Como les había dicho, hay epitelios que sin que nosotros nos demos cuenta, está habiendo procesos de apoptosis, ¿no? Para retirar todas las células que ya cumplieron su función y que, digamos, quede solamente las células viables, ¿no? Las que están bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir dando cuenta? Vemos todo un tejido y vemos acá, por ejemplo, estas áreas, estas células más compactas. Ay, acá tenemos, por ejemplo, la flechita nos está señalando una célula más compacta, los núcleos son más grandes y en medio de todo ese grupo de células hay una, por ejemplo, que es bien rosadita y hasta eosinófila, ¿no? Acá están en la microscopía electrónica los cuerpos. Acá tenemos un cortecito de intestino en el que vamos viendo la base del intestino delgado y ahí estamos viendo las diferentes glándulas, ¿no? Acá tenemos otra igual, un epitelio que se va renovando, también va a ir cambiando. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel de los vasos.
Acá tenemos otra glándula en la que vemos más abundante componente inflamatorio. Como les he dicho, esto también se busca, digamos, a ver cuáles son los mediadores que nos ayudarían a que la inflamación dure menos tiempo y sea, digamos, menos destructiva, ¿no? Acá tenemos cuerpos apoptóicos, están señalando las flechitas, estamos, digamos, en un área donde estamos formando o donde estamos viendo estructuras glandulares. Acá todo esto es una glándula, su luz. Acá hay otra glándula. Algunas veces las luces no las vemos bien abiertitas ni fáciles, ¿no? Se ve así, no se sabe que si es un corte así, de repente está agarrando tráquea y cada la tráquea va a tener sus cartílagos, sus anilos cartilaginosos, ¿no? Entonces, de esa manera las vamos a poder ir viendo. Ahora también vamos a ver que hay células, por ejemplo, este es un corte de páncreas. Acá tenemos por decir, tenemos la luz de esta glándula. En esa luz de esta glándula, las células que están cercanas a la luz van a ser células que van a rápidamente sufrir el daño celular, ¿no? Por ejemplo, si disminuyera la cantidad de oxígeno, estas celulitas que están alrededor de la luz de la glándula son las que más rápidamente se va a dañar y van a entrar en apoptosis. Entonces, otra de las cosas que también se está viendo, ¿no? Es evitar que estas células centroacinares también se puedan dañar, ¿no? Y se puedan formar estos cuerpos apoptóicos. Acá tenemos en el hígado, igual en procesos infecciosos, vamos a tener la condensación, que puede ser, digamos, uno o dos hepatocitos, se compactan, se condensan y claro, vamos a ver con células más grandes, con un núcleo también más grande, ¿no? Acá tenemos otro corte, estamos viendo acá. Vean cómo se está formándose estas prolongaciones del citoplasma. Igualmente el núcleo no se va aproximando ya digamos a la parte más superficial. Acá se van a formar las bulas y van a salir los elementos, y las partes que tiene la célula, ¿no? Porque cada cuerpo apoptóico va a tener un pedacito de membrana citoplasmática, de núcleo y de organelas, ¿no? Y como ven acá no hay un componente inflamatorio tan denso como el que se veía en las neumonías, por ejemplo. Acá tenemos en la piel, que este tenemos acá en la piel y acá tenemos en el hígado, ¿no? Este es un cuerpo de Kunckelmann, acá tenemos linfocitos y este es un queratinocito apoptoico, ¿no? Todo esto es la epidermis, acá tenemos la capa córnea. Acá tenemos otro cuerpo de Kunckelmann, así se ve su citoplasma más eosinófilo y el núcleo más chiquito, más compacto, ¿no? Acá tenemos las diferencias en cuanto se refiere a apoptosis y necrosis. Creo que esto también ya lo hemos visto en un cuadrito anterior. Bien, chicos, hasta ahí habríamos llegado. Como les decía, esta parte ya de apoptosis es más corta y como les decía, todo tiene que ver con todos los procesos y todos los estudios que se está haciéndose para acortar la inflamación, disminuir la metástasis, ir a matar a la célula tumoral sin que tenga efectos colaterales, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí. disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo en la diapositiva, casi terminando, los cuerpos Estos los de qué? cuerpos acá, por ejemplo, son diferentes cortes, ¿no? Acá estamos viendo una parte, digamos, puede ser este cuerpo de Kunzelman se ve generalmente en el hígado, ¿no? Ahora, pero también podemos verlo en diferentes epitelios. Acá estamos viendo un epitelio que tiene varias hileras de células, ¿no es cierto? Pero vemos un cuerpo que se está condensándose. Cuando digo se está condensando, quiere decir que se vuelve más pequeño y su citoplasma se vuelve rojito y el núcleo también es más oscuro, más pequeñito. Entonces, ese cuerpo es un cuerpo apoptóico. Si estuviéramos, si fuese, digamos, el hígado, ahí se le llama cuerpo de Kunzelmann y es inducido por agentes virales, ¿no? En la piel sería como en este caso, ¿no? Acá tenemos el cuerpo apoptóico en la epidermis
Acá tenemos un queratinocito apoptoico, parte es una célula del estrato epitelial. Acá estamos viendo un hepatocito apoptoico, un cuerpo de Consilman, ¿no? Este es el queratinocito apoptoico en la piel. Ahora también en otros lugares, como les decía, no, donde hay epitelio, también se va a formar un cuerpo parecido, ¿no? Por ejemplo, en los ductos de algunas glándulas, donde hay epitelio, digamos, de dos, tres hileras parecido a la piel, donde hay epitelio, digamos, ya sea de los ductos mamarios, de los ductos de las glándulas como el páncreas, de las glándulas salivales, vamos a ver hasta dos o tres hileras parecidas al de la piel, ¿no? Ahí también donde hay epitelio también se puede formar estos cuerpos apoptoicos, ¿no? Claro, en la piel se le llama queratinocito apoptoico. En el hígado se va a llamar cuerpo de Consilman, pero inducido por los virus. Pero en el resto de los tejidos es simplemente cuerpo apoptoico, nada más, ¿ya? Ok, doctora, muchas gracias. Ya. Ya pues chicos, si no hubiera ninguna pregunta, nos quedamos acá, nos vemos el viernes en nuestra práctica, ¿ya? Y los artículos que van a buscar pueden coger, digamos, estos procesos de la apoptosis, todo lo que les he nombrado, o pueden, digamos, agarrar un tipo de necrosis, ya sea liquefactiva, gaseosa, necrosis fibrinoide, cualquiera en relación a esos temas, ¿ya? Ya saben que tenga imágenes macroscópicas y microscópicas para que podamos sacar más provecho de lo que estamos estudiando. Sí, doctora, gracias. Ya chicos, si no hubiera más pregunta, ya el PPT lo tiene vuestro compañero y ya pueden compartirlo, ya lo tienen, ¿verdad? Sí, doctora, yo lo compartí. Ya chicos, bye bye, cuídense. Muchas gracias, Ya, doctora. ya, Hola, doctora. listo. Ya chicos, cuídense. Recording stopped.